Ahí está. Bien. Largue nomás, profe, no hay problema. Bueno, listo. Bueno, yo cierro acá porque sigo con el otro entorno. Yo lo tengo instalado en el otro. La interfaz va a ser la misma. Em, bueno, una vez que lo colocan y lo ejecutan y le dan el idioma, otras cosas que vamos a hacer, esta interfaz nos permite ver los valores de el nombre y el valor que tienen las variables que tengamos en los programas. Así que este panel que está a la derecha, lo podemos agregar aquí en el menú visualización y la opción variables, ¿sí? Si lo hace clic, lo quito, y si le vuelvo a hacer clic, lo vuelve a aparecer. Va a ser útil para ir viendo qué valores van teniendo las variables cuando se van ejecutando. Y tenemos una pantalla similar a la que manejábamos en PCInt, ¿sí? Con una barra de menú principal, con el típico menú de fichero, donde tenemos un nuevo programa, abrir, archivos recientes, cerrar todos, guardar, guardar como, imprimir, salir, ¿sí? Todos estos menús son típicos de los programas editores. Menú editar, las opciones de deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, autocompletar, limpiar, buscar y reemplazar. Visualización, más que nada, es visualizar algunos paneles que podemos agregar en el entorno, que básicamente vamos a usar dos, que es el de consola y variables. El de ejecutar, el que nos va a permitir elegir las opciones de ejecución, de paso a paso, etc. Herramientas, algunas de gestionar paquetes, abrir shell, opciones, que eso ya vamos a ver un poco, y en ayuda para poder ver el acerca de, contenidos de ayuda, etc. No tiene nada raro. En las opciones, si bien tiene varios paneles de opciones, ¿sí? Yo lo que voy a hacer simplemente por costumbre mía nomás y por comodidad, lo que hago es cambiar el entorno de... Lo voy a dejar a este, el sepia, el común. No, este. Pero voy a pasar a un... Estaba viendo. Al entorno, sí, pasarlo en colores más oscuros, no tan blancos porque son a veces incómodos para la vista. Esto de los colores pueden hacerlo, ¿no? De cómo se sientan ustedes cómodos. Esto ya depende de cada uno. Yo sí lo que voy a hacer es agrandar el tamaño de la letra para que ustedes puedan ver. 18, pongamos 16 este y veamos cómo se ve. A ver. Sí, profe, se le ve. Sí, profe. Ah, bien. Por las dudas. Sí, Sí, profe. sí. Bien, entonces hay un tamaño bien. Bien. Bueno, luego tenemos opciones de una barra de herramientas, una sencilla, única, con pocos iconos. Los tres primeros son para crear un nuevo programa, abrir algún programa que tengamos hecho, un fichero, guardar, ejecutar lo que tengamos acá abierto. Depurar nos va a permitir hacer un análisis del programa que no lo vamos a utilizar. Todo esto también es para ir haciendo el paso a paso para cuando queramos activar la depuración. Y si el programa se nos cuelga o queremos detenerlo, forzar la detención, lo podemos hacer desde aquí, con este stop, este botón rojo. Luego tenemos tres paneles principales, ¿sí? Un panel de edición, donde aquí escribimos el código, igual a como lo hacíamos en PCInt. A la derecha podemos ver las variables, que también lo teníamos en PCInt, nada más que no lo usamos mucho. Acá lo podemos dejar, o si lo queremos cerrar, lo cerramos. Y abajo tenemos la consola, que cumple la misma función de la terminal en PCInt, nada más que la terminal en PCInt era una ventana flotante que teníamos que abrir o que se abría cuando lo ejecutamos. Acá lo tenemos siempre a mano, ¿sí? Dentro del programa, dentro del entorno.
A todos les figura esto que dice Python, una versión, ¿sí? Que puede ser esta u otra, y una dirección donde está instalada, una ubicación donde está instalado el Python. Así les aparece todo, ¿no? Sí, profe, a mí Sí, se me descarga otra versión. Me dice Sí. 3.79, 3.7.9. Tengo Ah, exactamente la bien. misma que el compañero. Sí, No sé por sí, yo qué. tengo la 337, así que un poco más vieja. Ah, de Python, perdón, dicen. Sí, de Python. Ujú. Sí, No, sí, está a mí bien. también. Aquí abajo a la derecha hay una opción de poder elegir otro em, versión de Python. Sí, acá les dice alternativos que haya encontrado, pero pueden dejarlo que él use el de Python. Además, las funciones que vamos a utilizar no son tan avanzadas. O sea, todo lo básico de Python acá va a funcionar, no importa la versión. Bien. Profe, ¿cómo hizo para hacer que su pantalla sea así del tono negro y eh, así? Me gustaría hacerlo con el mío. no hay problema. En este menú de herramientas, tenés Sí, ya aquí lo vi. abajo opciones. Sí, ya le di a Ten- eso. Tenés este de temas y fuentes. Sí. Y en tema de fuentes, color sintaxis. Yo elegí este que dice Tomorrow Night o puede ser algún otro. Mm. Acá te muestra cómo quedaría. Yo le dejé este que me pareció más, no tan negro, pero sí suave. Sí, a ver, dijo Night, así que el nombre sería el primero que veo aquí, ¿no? Ah, Sí, este que dice Tomorrow Night. bien, Y gracias, ya está ujú, configurado. Le voy a dar OK y todo listo. listo. Esto ya es gustos personales, ¿no? A algunos les gustan los brillosos, otros los oscuros. Bien, empecemos con Python, con algo sencillo. Lo que voy a hacer es poner, para hacer una comparativa, este no me fijé, pero no tiene una posibilidad de hacerlo más oscuro, no. El PCInt creo que sí, profe. No me acuerdo dónde, pero creo que sí Capaz que tenía. este, No hay, profe, en preferencia, decía, a ver, No me editar. acuerdo dónde. Mm, presentación, creo que es en configuración, presentación. Ahí, usar Ajá, fondo negro. utilizar fondo negro en este editor. Ahí ahí está, sí. está. Ahora sí. Acá voy a cerrar el de variables simplemente por una cuestión de espacio, pero ahí estamos. Voy a hacer como un 1 a 1, que es lo que hacíamos en PCInt y cómo lo haríamos ahora en Python, simplemente para que tengamos las similitudes de los comandos. Lo primero que hacíamos, sencillo en PCInt, era poder escribir un mensaje en la pantalla. ¿Sí? Eso usamos escribir. Escribir y le poníamos una expresión con comillas. El típico hola mundo. ¿Sí? Esto mismo no lo voy a ejecutar porque ya sabemos qué es lo que hace. Aquí en Python lo que vamos a hacer para que haga lo mismo, ya no va a ser escribir, sino que va a ser print. ¿Sí? P-R-I-N-T. Imprimir en inglés o escribir o mostrar. Pero no podemos colocarlo así nomás, se nos va a quejar el compilador, sino lo que tenemos que hacerlo es encerrar entre paréntesis lo que queremos que nos muestre o que imprima en pantalla. ¿Sí? Si queremos ejecutarlo a esto, se va a quejar porque nos pide guardarlo primero. Así que lo que voy a hacer es guardarlo. ¿Dónde tengo el...? Hoy es 20.06.04.
00, ¿qué número puede ser? Print. Ahora sí lo ejecutan. Acá los tipos de archivos, ¿sí? En el PSINT los archivos tenían una extensión SCE. Aquí la extensión es PY de Python. Cuando lo ejecutamos y ya está guardado, acá nos muestra unos comandos. Primero hace un cambio de directorio, hace el directorio en donde está el archivo y después lo ejecuta, le hace un run. Le dice ejecútame este archivo. Entonces acá lo ejecuta el archivo, ¿sí? Esto es la salida que teníamos cuando ejecutábamos este, ¿sí? Esta terminal que tenemos aquí de PSINT es lo mismo que esta consola acá en Python. Nada más que la tenemos adentro del editor. O sea que no tenemos que abrir y cerrar ventana. ¿Sí? Todo le funcionó, ¿no? ¿Ningún problema? Sí. Bien. En PSINT, ¿sí? También podíamos tener variables igual a 10 o la flecha, ¿sí? La flecha que nos hacía la misma operación, pero el igual acá nos hace lo mismo. Y si queríamos escribir a la derecha ese número, la variable a, podíamos separarla con un espacio o ponerle una coma, ¿sí? Con esto le estamos diciendo de que me imprima el contenido de la variable a luego del texto hola mundo. Cuando lo ejecutábamos nos aparecía hola mundo y ahí no me ha pegado el 10, ¿sí? Que es el contenido de la variable a. Hacer lo mismo en Python es hacer esto. A igual a 10, ¿sí? Como lo hacíamos en PSINT, ¿sí? Y aquí para agregarlo o que aparezca a la derecha, lo hacemos también separado por una coma. Al ejecutarlo, fíjense que nos aparece con una pequeña diferencia, pero al ejecutarlo hay que tener en cuenta que nos graba el archivito este, ¿sí? Acá también usamos una coma, pero sí o sí nos agrega un pequeño espacio, ¿sí? A la derecha del texto, a diferencia de PSINT que no tenemos un espacio. Una ventaja porque a veces cuando queremos imprimir algo, a veces necesitamos ese espacio para que nos quede todo pegado. Aquí ya lo teníamos que agregar nosotros. Acá ya automáticamente nos agrega este espacio. Sí, siempre dentro del paréntesis. ¿Sí? Todo dentro del paréntesis. El paréntesis le dice qué datos o qué variables, qué información se le va a enviar a print. Si no está dentro del paréntesis, no es lo que le vamos a enviar a print. ¿Sí? Por eso tiene que estar encerrado entre paréntesis. Si no, también nos va a dar un error. Pero todo lo que está dentro de paréntesis separado por coma, lo va a recibir la función print y lo va a imprimir un texto en pantalla. Una pequeña aclaración, esto es Python en su versión 3. En Python versión 2 estaba la posibilidad de imprimir sin el paréntesis, ¿sí? Pero eso ya cambió y ya se obliga a que todas las funciones se le coloquen paréntesis, ¿sí? Por las dudas, si alguno tiene alguna iniciación con Python 2 y aparece este paréntesis, ¿sí?
Pero acá ya Python 3, incluso los mismos desarrolladores de Python ya dieron de baja el mantenimiento de Python 2. Sí, ya lo consideran obsoleto. Así que es mejor empezar con Python 3. Además, no son muchas las diferencias. Sí, iniciarlo como estándar. El lenguaje lo pones como español. Sí, el de Raspberry Pi, si esto se arranca en una Raspberry Pi. Además, creo que es el entorno que utilizan dentro de la Raspberry Pi para programar. Bien, ¿alguna otra cosa extra? Los comentarios, ¿sí? Aquí se colocan con el símbolo del numeral, que es típicamente con el shift y el número 3. Yo voy a escribir un comentario que voy a poner una variable. Y acá voy a poner mostrar mensaje y variable. Acuérdense que un comentario es simplemente una anotación que sirve a los programadores como un recordatorio o una explicación de qué es lo que está haciendo y que no se ejecuta este código. ¿Sí? Acá se ejecuta sobre el hola mundo. Si tuviésemos otras variables, ¿sí? Por ejemplo, 30. La otra variable también la escribimos con una coma separada por coma. Si lo agregamos dentro del paréntesis, separado por coma de la otra variable. Así la muestra la otra. Y todo lo imprime en una misma línea. Bien. Otras... Sí, imprime el salto de línea. Por ejemplo, acá si pongo... Sí, ya por defecto tiene saltos de línea. Uy, ahí está. Voy a abrir otro. Simplemente para... aquí también lo voy a borrar. Yo para leer una variable, ¿sí? Tenía que utilizar, para pedirle un número o algo al usuario, ponía leer y luego yo lo imprimía. Escribirá. ¿Sí? Si esto yo lo ejecuto, me pide que yo ingrese algo, ¿sí? Y después eso que se me grabó en la variable A lo muestro en pantalla y me muestra ese algo. ¿Sí? Acá lo que hago es leer, que le pido al usuario que ingrese por teclado algún valor, ese valor se me va a guardar dentro de la variable A, y luego le digo a la función escribir que me muestre ese número A. Así que vamos a hacer lo mismo, perdón, ese texto A, aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a hacer, eso lo hacemos con input. ¿Sí? La función input, que yo entre paréntesis tengo que colocarle el nombre de dónde se va a guardar lo que ingrese el usuario por el teclado. ¿Sí? Y luego print A. Entre paréntesis A. Input cumple la función de leer. Print la de escribir. Esto me va a pedir que le ponga un nombre. Acá voy a poner 01 input.
Me pidió definirlo, claro. No, perdón, yo estoy equivocado, estoy confundido. Es A igual a input. Ahora sí. Va. Eh, Pensé que me había habido un error, no. Era que faltaba. Faltaba que estaba ingresando, me estaba esperando que yo ingrese algo. Acá, como estaba vacío, me confundí. Perdón, acá el cambio nomás, me confundí. Nosotros llamamos a input, entre paréntesis, sin nada adentro. Y lo que ingrese el usuario, acá se va a guardar en la variable A. ¿Sí? Acá hay un pequeño cambio con respecto a la variable leer. Simplemente que lo que escribe el usuario y le ingrese enter, eso se va a guardar en la variable A. Un poco más intuitivo porque acá me dice A es igual a lo que ingrese el usuario, al input del usuario. ¿Sí? ¿Está bien este? ¿Lo están probando? Sí, profe, anda. Bien, bien, bien. Ujú. Una ventaja que podemos hacer con esta función input, a diferencia de leer, es que nosotros dentro de input podemos escribir un texto que va a ser el mensaje que le va a aparecer el usuario para que ingrese un valor. ¿Sí? Yo puedo ponerle un texto, que ese va a ser el texto que me va a aparecer aquí. ¿Ven? Acá abajo en la consola. Y acá ingresamos un texto. Un texto. Y ese valor se va a guardar en la variable A y me lo va a mostrar después. Acá, por ejemplo, podemos hacer ingrese su nombre. Y aquí podemos poner un texto que diga hola. Bien, hasta aquí ningún problema, ¿no? Todo más que sencillo. Estamos haciendo una pequeña comparativa para ver cómo pasamos de uno a otro. Las operaciones típicas, ¿sí? Aquí voy. Esto lo probaron, ¿no? Así ya voy, paso al otro. Ujú. Ya lo voy a guardar. Bien, acá qué voy a hacer. Ujú. Bien, operaciones sencillas, tenemos varias. Obviamente tenemos la posibilidad de hacer la suma. ¿Sí? Acá voy a imprimir la suma de dos números, por ejemplo, 1 más 4. ¿Sí? Esto obviamente me va a mostrar 5. Aquí lo voy a guardar como operaciones. ¿Sí? La suma típica, 1 más 4, me realiza una operación de suma, me lo tengo aquí como 5. Obviamente la resta. 4 menos 2. Puedo hacer una multiplicación.
3 por 3 por 3 por 3. Una división. 5 tercios. Ahí está. ¿Sí? Estas 4 operaciones básicas, la suma, resta, multiplicación y división, se realizan de la misma manera que lo hacíamos en PSAINT. No hay mucha diferencia. Acá vamos a ver que tenemos el resultado de la suma, que es 5, el resultado de la resta, que es 2, el de la multiplicación y el de la división, que me lo muestra obviamente con coma decimal. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna sorpresa, nada del otro mundo. Pero una de las posibilidades que tengo con Python es que yo puedo hacer también la potencia. ¿Sí? El propio lenguaje me da la posibilidad de hacer un número elevado a otro. ¿Sí? Por ejemplo, queremos hacer 2 elevado al cubo. Lo hacemos con un doble asterisco. Este doble asterisco lo que hace es decir que es 2 elevado al cubo. Si yo lo ejecuto va a ser 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Profe, hay un compañero pregunta sobre la iniciación de las variables. Python no necesita una inicialización de variables como a veces lo tiene un perfil de PSAINT. Sí, lo que hay son tipos de variables. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Por ahora, estos son números enteros. Aquí el resultado de la división es un número decimal que nos aparece. Cuando veamos el ingreso de números con input, ahí vamos a entrar un poco en los tipos de caracteres a utilizar, de tipo de variables a utilizar. ¿Sí? Acá les estoy mostrando nomás vamos paso a paso para que lo vayan probando y vayan viendo cómo es la diferencia. Pero hasta ahora ven que no hay mucha diferencia con PSAINT, ¿no? Salvo que el nombre de print y que tenemos que poner entre paréntesis. Si vamos por partes, así no se las mezcla. Otra operación que tenemos, el resto módulo, ¿sí? Tanto que hemos hablado de esta operación en PSAINT, que lo hacíamos con mod o el símbolo de porcentaje, aquí también es el símbolo de porcentaje. Por ejemplo, 3/4, que es, no, 3/4, 4/3, que es 1,33, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Sí. No, perdón. La operación, este símbolo porcentaje, lo que me va a realizar es el resto de esta división. ¿Sí? Que va a ser 1. 4 dividido en 3 es 1, algo. Y ese algo es un 1 que me queda aquí. Me queda si 4 lo divido en 3, divido en 1, pero me queda 1 para que es de resto. Voy a ver el 5 tercios me gusta más. 5 tercios. 5 tercios tiene un 2 de resto y un 1 de entero. Sí, 1,33 es el valor, pero 1 es el resto. Porque cuando divido, bueno, si divido 5 en 3, 5 dividido en 3, 1, y me sobran 2. Ese es el 2 que me está mostrando acá. El resto. Pero tiene otra división dividida, que está traducida de esa manera, pero en realidad, o división entera. Que básicamente es el 5, vamos a hacer la misma operación de división, 5 dividido 3, ¿sí? Un doble dividido. Y lo que va a hacer lisa y llanamente es hacer la división entre estos dos números, pero me devuelve la parte entera, no el resto, sino la entera. ¿Se acuerdan que antes usábamos el trunc para hacer en PSAINT una operación? Tendríamos que hacer 5 dividido en 3 para nosotros tener el número entero de la división, la parte entera.
Aquí lo hacemos no con una función, sino directamente con una operación, que es la doble división, la división dividida. Que lo que hace es hacer la operación de división, pero lo que va a devolver es la parte entera de la división. Hola, Entonces hola, hola. tenemos... ¿Se me Sí. escucha? ¿Sí? A mí me da 2 en el resto y en la división entera. No escucho nada. Se corta el Hola, micrófono. ¿ahí se me escucha? Sí. A mí me da 1 en las dos, en resto y división entera. 5 y 3. ¿Sí? A ver, A compartir ver, pantalla. no, no, A no, ver, no. Seguro Tiene que 5, 3, no, no, está bien, está bien. Ah, porque era 4 y 3, que era el Sí, primero. sí. No. Sí, lo cambié justo para que no me dé los dos unos, por eso. Para que uno me dé 2 y otro me dé 1. Aquí lo que voy a hacer simplemente para escribir un poco mejor. Ahí está. Ahí está un poco mejor. Bien. Hasta aquí no hay problemas, ¿no? Son operaciones básicas, pero nos permite hacer... Bueno, esta ya la podíamos hacer con porcentaje, pero la potencia y la división dividida tienen su utilidad. Bien. Ahora vamos a hacer de nuevo, vamos a ingresar números, ¿sí? Con la función input, para ver qué es lo que pasa. Supongamos que queremos cargar también dentro de una variable A lo que ingresa el usuario. Por ejemplo, ingrese un número, ¿no? Sí, inicialización estándar. Ingrese un número en A input. Ingresé, voy a hacer así, ingresé A, ingresé B. Y supongamos que queremos mostrar la suma es, o mejor dicho, A más B es igual a A más B. ¿Sí? Yo lo que quiero hacer es pedirle al usuario que ingrese un valor para A, ese se me va a guardar aquí, otro valor que se me va a guardar en B, y luego lo que le voy a pedir es que muestre el valor, muestre A más B igual y que me haga el resultado de la suma, ¿sí? De estos dos variables, de A más B. Vamos a ver qué pasa. Voy a guardarlo. 0,3 input de nuevo. Acá me pide la variable A. Bueno, le voy a dar 10. Si lo ingreso bien, aquí. 10. Enter. Ingrese B. Vamos a hacer que sea 20. Y me dice que es 1020. ¿Qué ha pasado acá?
Acá ya es lo primero que empezamos a encontrar que es distinto de PCInt. ¿Cómo puede ser que 10 más 20 sea 1020? Lo que está haciendo esto, ¿sí?, es tratarme a lo que yo ingreso por esta función input, me lo trata como si fuese una cadena de caracteres, no como un número. ¿Sí? La función input no sabe que es un número lo que estoy queriendo ingresar. Input lo que hace es lo que me ingresa el usuario, me lo toma como un texto. ¿Sí? Entonces lo que se me está guardando en A y en B es el texto 10 y el texto 20. Y esta operación de suma entre dos textos lo que me hace es juntarlas, pegarlas. Entonces me hace un 10, 20. ¿Lo ven? Sí. Por ejemplo, antes de ejecutar este programa, voy a imprimir, ¿sí?, dos textos. Voy a poner ingrese, cierro el texto, le voy a poner un más aquí, acá. Vuelvo a abrir la comilla y pongo número. Le voy a dejar un espacio porque esto se me va a pegar. Así. ¿Sí? A print, entre paréntesis, lo que hago es un texto, un más y otro texto. Esto lo que va a hacer es juntarme estos dos textos. Esto que está acá es exactamente lo mismo si tuviese esto. ¿Sí? Nada más que aquí están separados. En la primera línea, este es un texto y este es otro texto. Este más lo que va a hacer es juntarlos. Igual como si lo tuviésemos así. Acá se los muestro de ejemplo, simplemente para que vean qué es lo que pasa. ¿Ve? Acá me dice ingrese número y aquí ingrese número. ¿Sí? Este más entre dos textos lo que hace es juntarlos o concatenarlos. Esa es la palabra técnica. Concatenación. Que algo vimos en PCInt. Creo que en PCInt había una operación de concatenación. A ver, función para cadenas. Concatenar. Sí. Aquí estaba la función concatenar, que lo que me hace es unirme dos cadenas caracteres. Acá la manera de unir dos cadenas caracteres es con el más. Sí. A Dejo mí esto. puede ser que me los escriba uno pegado al otro, ¿Sí? Esa es la idea de este más. pero no me deja un espacio. Y usted veo que sí, ¿o no? Acá en este no hay coma, Sí. ¿no? Hace que No tiene que hay dejar un coma. espacio después, antes de la Claro, comilla. Sí, acá hay un espacio, ¿no? Ah, hay que dejarle el espacio. Bien. Justo al lado de la E, deje un espacio. Bien. Mira ese número. Vamos a ver. Entonces, no sabe que lo que yo tengo acá es un número. Sabe que tiene una cadena de caracteres. Un texto, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir, o en realidad tengo que transformar lo que me devuelve input a un número. ¿Sí? Porque yo lo que tengo en A y en B es un texto. Entonces lo que tengo que utilizar, hay dos funciones. ¿Sí? Tengo que utilizar otra función más para poder hacer eso. Una es int, y yo encierro entre paréntesis a todo el input. ¿Sí? Acá le estoy queriendo decir con int que todo esto me lo haga un número entero. Y aquí también, int y un número entero. Veamos un ejemplo antes de ejecutar esto para que vean qué es lo que está pasando. Total, esto yo lo voy a comentar, no se me va a ejecutar. Después lo voy a descomentar. Pero supongamos que queremos A es igual a int y un texto 10. ¿Sí? Algo sencillo. Tengo una función int. Yo le doy como parámetros un texto
10. Y esto me tiene que convertir a un número 10. Si hago print A, no va a haber mucha diferencia porque 10 en texto y 10 en número me muestra lo mismo en la consola. Pero sí lo que voy a hacer es definir B igual a int y un número 40. Y aquí sí voy a imprimir A más B. ¿Sí? Fíjense que este es un texto 10 que se me convierte en un entero y se guarda en A. Un texto 40 que se me convierte en entero y lo guardo en B. Y luego imprimo esa suma. ¿Ven? Me aparece 50. Se hace la conversión a enteros del número 10 y 40 y al hacer la suma me queda 50, que es lo lógico, lo que uno espera. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es todo lo que hay dentro del int, le voy a poner el input, porque el input es un texto que ingresa el usuario. Lo va a convertir a entero. Entonces esto cuando lo guardo y me pide que ingrese A, ahora sí le pongo un número 10 y ahora le pongo un número 30 y me da como resultado 40. Porque sí pudo convertirme el número en un entero. ¿Sí? Me lo convirtió en un número entero, eso es lo que hace int. Si lo vuelvo a ejecutar e ingreso un número que nada que ver, por ejemplo, un decimal, 10.5, uy, acá ya me dice que hay un error. Me dice que no es válido el número que yo ingresé, el 10.5, porque no lo puede convertir a entero. ¿Sí? Acá se está quejando de eso. Entonces se detiene el programa por ese error. Si yo le pongo 10,5, también es el mismo error porque lo que no puede devolver un entero. ¿Sí? Lo que yo ingreso no es un número. Tiene cosas extras que no lo hacen un número. Por lo menos un número entero. Sí, es muy quisquilloso con estas cosas. Y se nos detiene todo el programa. Bien, ¿esto lo están probando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Funciona. Ujú. Ahora lo que voy a hacer, simplemente voy a poner el mismo código, nada más que ahora voy a poner C y D con la operación, por ejemplo, de multiplicación. Pero ahora lo que voy a hacer, perdón, la otra posibilidad que yo tengo, esto es cuando yo quiero transformar lo que le pido al usuario en un entero, pero ya también tengo la posibilidad de utilizar números decimales. Para eso yo tengo que cambiar la función que me hace esa conversión y utilizar float. Esto lo que hace es que podamos ingresar números decimales y lo toma como un decimal. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Float de punto flotante, ¿no? Bueno, primero me pide A, que va a ser el número entero, y luego cuando me pida C, yo puedo ingresarle un número con el decimal, que sería con el punto. Acuérdense que esto está en inglés.
5.3. Entonces, cuando hago la multiplicación de los dos, me dice que es 54.05999, que debería ser 0.6 más o menos. 2 por 3, 6. Más o menos, tiene también su precisión. Bien. Con esto que hemos visto, hagamos un programa para que ustedes hagan, sencillo. Que sea pedir al usuario dos números decimales para calcular la superficie de un triángulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la superficie de un triángulo? A ver cómo están de geometría. Base por altura sobre 2, profe. Ujú. Base por altura dividido en 2. Es sencillo, pero es para que ustedes apliquen lo que hemos visto aquí. ¿Sí? Tomar un número, a ver, pedirle un número al usuario, o sea, convertirlo en el formato que ustedes necesitan y hacer la operación y después mostrar el resultado. Sencillo, va a ser muy fácil, pero por lo menos para que vamos poniendo en práctica.
Profe, terminé mi código, pero aún no logro entender que salió mal. Hice que pusiera la base y la altura con A por B y dividir un 2. Esa es la parte del print y no me funciona por ahí. Bueno, ¿crees que lo veamos? Así. Sí, por favor. ¿Cómo? Ahí, espérame que lo configure. Ahí sí, ahí creo que ya puedes compartir. Aquí está compartiendo. Aquí está, este es mi código. Bien, ingrese base, perfecto. Ingrese altura, perfecto. Está bien. ¿Qué pasó? A ver. Creo que era porque no le di espacio. No, ahí veo justo en la línea 2, donde dice altura, le falta la comilla que cierre eso. Oh, Ahí está, cierto. ahí está. Ahora lo ejecutaré otra vez. A ver, aquí se ingresa la base, que será 12. La altura será 13. Y me pide que escriba algo más. No, nada más. Ya está, es Oh, 78 el perímetro. wow, en serio, me encanta La esto. superficie. Buenísimo. Sí, este Tori es increíble. Bueno, gracias. De 10. Ahí vieron cómo lo hizo Valentín, ¿no? ¿Todos lo entendieron? Seguramente el resto lo hizo igual porque es uno de los sencillos. Básicamente lo que se hizo es una variable que podemos llamar la base. Pedimos que ingrese la base. Después pedimos básicamente lo mismo, pero que sea para altura. ¿Sí? Pedimos dos valores, uno para la base, otro para la altura. Acá obviamente esto, comparándolo con el leer, cambia muchísimo, pero hay que tener en cuenta que acá mezclamos muchas cosas. Tenemos el texto a mostrar, el ingreso del usuario y después la conversión a un número flotante. Número flotante nos conviene hacer porque después tenemos que hacer una división por 2. ¿Sí? Además más completo. Y luego nos queda imprimir el resultado. La superficie es base por altura dividido en 2. Con esto debería ser suficiente. Ingrese base, una base 10, una altura 5 y es 25. 10 por 5, 50 dividido en 2, 25. Está bien. ¿Se entendió? ¿Quieren probarlo? Profe, ahí cuando se pone varias operaciones, Sí. por ejemplo, para que haga primero la multiplicación, ¿se la pone entre paréntesis o cómo sería? No. El tema, esto ya es aritmética también. La multiplicación y la división tienen como el mismo peso. O sea, la base por la altura es lo, digamos, esta multiplicación y esta división, hacer esto, ¿sí? Es exactamente igual que hacer esto. Las operaciones de multiplicación y división son asociativas. ¿Sí? Podemos asociarlo de esta manera o de esta manera. Y como podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras, también podemos dejarlo así. Claro. Ya entra en juego cuando tenés sumas, restas, potencia, ¿sí? Ahí te cambia el uso de cuándo usar la multiplicación y cuándo la división, ¿sí? Claro. No es lo mismo Sí, sí. si acá hubiese una suma, obviamente. Acá claramente
así como está, primero me divide la altura en 2 y después se suma la base. ¿Sí? Sí, acá cuando tenemos un signo de más y queremos dividir toda la suma, sí, tenemos que poner un paréntesis. Pero esto ya son cuestiones de más tema algebraico que de programación. ¿Sí? Pero sí, todas esas prioridades que tienen las operaciones sí se tienen que tener en cuenta aquí también. Es más prioritario una multiplicación que una suma. Tiene más peso. Y la potencia tiene más peso que una multiplicación. Pero si todo es multiplicación y división, tranquilamente se puede colocar así. Sí. 3 por 3, 9, dividido en 2, 4,5. Sí. Ahora, ¿qué estaba por hacer? Un poco de cadena de caracteres, pero mínimo, porque lo vamos a seguir viendo la semana que viene. Habíamos visto justo acá que esto que está acá, lo voy a sacar de acá para ponerlo aquí. Al tema que vimos de la concatenación, hacerlo un poco más explícito, ¿sí? Texto 1, por ejemplo, y texto 2, texto. ¿Sí? Si esto lo imprimimos como texto 1 más texto 2, claramente lo que hace es una concatenación. ¿Sí? Esto es operaciones con texto. ¿Sí? O también cadena de caracteres. O arreglo de caracteres, como quieran decirlo. Sí, hay que guardarlo. 0,5 cadenas. Sí, hay dos operaciones que podemos hacer con texto. Uno es el de la suma, que ya habíamos visto, que lo que va a hacer es unirme estas dos cadenas de caracteres. Hace un texto, ¿sí? Las une, la concatena. Por las dudas. Otra operación también podemos hacer como una multiplicación. Podemos tener aquí un texto, por ejemplo, una palabra. ¿Qué puede ser? Prueba. Si yo hago esto, texto por 3, fíjense lo que va a pasar. Si yo al texto, a la variable texto que tiene un texto, una cadena de caracteres, lo multiplico por 3, lo que va a hacer es mostrarme 3 veces o concatenarme 3 veces la misma palabra. ¿Lo ven? Por las dudas, Sí. puedo poner un espacio. Pero para que vean que haga prueba, prueba, prueba. ¿Sí? Lo que hace es juntarme 3 veces las palabras. Repetírmela 3 veces. Prueba, prueba, prueba. Un pequeño detalle que quiero aclarar aquí. Si yo tengo otro texto, o el mismo texto, yo tengo texto y le sumo 4, ¿qué podría pasar? ¿Qué esperan que pase? Que sumará 4 veces el texto. No. Le va a salir, le concatena 4 y sería texto 4, le imprime. Sí. Epa. Ahora, esperen que... no, está bien. A ver, esperen. Ay, no me digas que en el otro sí anda. A ver. Creo que me confundí de lenguaje. Esperen.
Ya me quedé con la pica, déjenme probar algo. No me digan que me confundí de... Ah, claro, sí. No, error mío, me confundí de lenguaje. Esto es parte de JavaScript, porque podemos sumar cadena de caracteres con números. ¿Qué es lo que pasa? Da un error, eso es lo que pasa. No lo tengan en cuenta, cancelen. Se me mezclaron los lenguajes. Estaba seguro que iba a andar porque podemos agregar los textos. Bien, de las cadenas de caracteres, una cosa más nomás. Creo que va a ser la última. Siempre a las cadenas de caracteres, hasta ahora yo le coloqué una comilla simple, ¿sí? Pero tranquilamente pueden tener una doble comilla, ¿sí? Puede funcionar de cualquiera de las dos maneras. Con la comilla simple o con la comilla doble. ¿Sí? Cadena 2 igual otro texto. Estos dos son exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Si esto lo ejecuto, también va a ser cadenas. Me aparece un texto y otro texto. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras se puede utilizar para poder crear un texto, con comillas dobles o con comillas simples. No hay diferencia. La ventaja de usar uno o usar otro es, si yo necesito que adentro del texto poder utilizar una comilla simple, yo afuera tengo que utilizar una comilla doble. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, voy a colocar comilla simple dentro de la comilla doble. Esto me va a permitir mostrar la comilla simple dentro del texto. ¿Sí? Aquí. A veces necesitamos escribir este tipo de caracteres allá adentro. Sí, es verdad. Y si queremos usar comilla doble dentro del texto, lo que vamos a hacer es colocar a la vuelta una comilla simple. Entonces, esa es la utilidad de tener una u otra manera de definir una cadena de caracteres. Pueden utilizar cualquiera de las dos, la que les resulte más cómodo, la que tengan más cerca en el teclado, la que aprieten la menos cantidad de teclas, pero sepan que les permite ingresar un... Yo siempre utilizo la comilla simple porque uno cuando escribe una doble comilla dentro del texto, una comilla dentro de un texto siempre es doble, así que... Pero hay veces hay casos que vos tenés que escribir una comilla dentro del texto y ahí sí utilizas esta. Cualquiera de las dos funciona igual. Sí, ahí veo en el chat, tal cual. Acá ya no hay diagrama de flujo para poder ir viendo cómo son los... Ya cuando ya la semana que viene vamos a ver un poco de lo que es if, del for, de cómo hacemos el si o el para o el mientras, las tres operaciones, cómo las hacemos acá en Python. Eso nos vamos a centrar la semana que viene. Python también tiene posibilidad de agregar cadenas de texto de más de una línea. ¿Sí? O sea que tengan
múltiples líneas, no solamente, todos estos textos que hemos escrito, palabras, es de una sola línea. No podemos agregar como un enter aquí. Pero en Python sí podemos hacerlo. A ver, vamos a ver cadena 3, ahí ponemos acá cadena 1. Cadena 1. Para ello lo que vamos a utilizar es 3 comillas seguidas. Con esto nosotros habilitamos para empezar a escribir un texto con muchas líneas. Texto en varias líneas. Y lo cerramos con 3 comillas. ¿Ven cómo se nos ponía en verde cuando estamos abriendo una comilla? Eso también es indicativo de que está abierta la comilla, pero todavía no está cerrado. 3 comillas al principio, 3 comillas al final, y yo puedo agregar saltos de línea. Vamos a ver qué pasa si lo imprimo esto. Print, cadena 3. ¿Ven? Acá se me escribió el texto en varias líneas. Encerrando el texto o que queramos imprimir con 3 líneas, con múltiples líneas. Obviamente, también está la posibilidad de hacer una cadena con múltiples líneas con 3 comillas. ¿Sí? Ven, otro texto en varias líneas. ¿Sí? Son 2 posibilidades. Textos comunes, con comilla, o texto con varias líneas. ¿Hasta aquí no hay ningún problema? No, profe. No, profe. Bien. Bueno, por hoy instalamos el entorno de desarrollo. Vimos cómo imprimir un texto con sus valores de variables en la pantalla. Cómo leer del teclado lo que ingresa el usuario por teclado, sabiendo que ese ingreso que hacemos con esta función input es una cadena de caracteres, con lo cual tenemos que convertir un entero si queremos utilizarlo como entero. Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, potencia, resto, división dividida. Entradas que tenemos que convertir a enteros, ¿sí? O puntos flotantes, que son los decimales, para poder operar después con esas variables. Hicimos un pequeño ejercicio simple para poder aplicar este concepto que vimos. Y un poco de cadenas de caracteres sobre las operaciones básicas que tenemos con las cadenas de caracteres, con los textos, ¿sí? Que son 2, concatenar o multiplicar por un número. Eso nos permite acá unir los 2 textos o repetirlo una cierta cantidad de veces ese texto. Por último, las 2 opciones para poder crear una cadena de caracteres con comilla doble o comilla simple. Y la posibilidad de agregar con 3 comillas múltiples, hacer un texto que tenga varias líneas. ¿Sí? Para la semana que viene, ya vamos a ver, no, vamos a entrar a lo que es lo que vendría a ser el si de PCInt, el para de PCInt, como lo hacemos en Python, y el while o el mientras, como lo hacemos con Python, ¿sí? Para tener, digamos, como finalizar
el pasaje de PCInt a Python, sobre todo con las operaciones básicas. No con las funciones, pero sí con lo que es variables y con lo que es las estructuras de programación que vimos, para poder hacer ejercicios que ya hicimos. ¿Sí? ¿Alguno quedó alguna duda? Yo por lo menos no, profe. No. Bueno. No, Bueno, No, profe, por ahora no. bien. ¿Esto queda Entonces, cargado en algún lado para verlo? Pues no, yo me pongo a sí, ya practicar, lo voy a... agarrar la mano. Ahora lo Profe, subo yo- al repositorio. Profe, Sí. lo que quería preguntar es que si, por ejemplo, sería descabellado, pero si se puede, eso de las varias líneas, la cadena Sí. 4 en vez de hacerlo con texto, ¿se pueden hacer con variables? Eh, con múltiples líneas. Ah, variables de varias líneas. Ujú. Bueno, que es como Ah, matrices, digamos, pero es como como arrays, pero cadena, algo así. No, no. Nombre de las variables, no. A las no. variables me decís, ¿no? Ujú. Que No, sean no, como variables. las variables sí o sí son un nombre que tienen que empezar con una letra o algún símbolo como guión bajo. Bien. Y podés poner números, pero no se puede utilizar números como primera letra. Sí, eso son cosas sencillas. Ok. Sí, ahí voy a colocar la dirección del repositorio. Era el de GitLab. El de programación 1. Ah, justo lo habían puesto. Pero ahora subo esto que está acá. Así que bueno, nos estamos viendo la clase que viene del lunes. Ahí vamos a avanzar un poco más. Pero vayan pensando de que vamos a hacer los ejercicios del práctico, casi todos los del el práctico 1 y 2. Así que si quieren ir adelantando, a ver cómo resolver esos problemas pero empleando Python, lo pueden ir haciendo. Bien, profe. Bien, profe. Ujú. Ah, mira, hay una clase que no subí. Ahí está. Ahí debería estar actualizado. No. Y... uy. A ver. Ah, no, porque no me hace falta guardarlo. Sí, el de la múltiple. Bueno, estamos viendo. Hasta luego.